Hola a todos. En 1862 se publicó por primera vez la novela Los Miserables de Víctor Hugo. En ese momento Víctor Hugo estaba en el exilio desde hacía ya varios años. No tenía permitido publicar en Francia, así que la novela se publicó en Bélgica. Y pocos meses después, todavía en 1862, se empezó a publicar también en Milán una traducción al italiano. Y en algún momento el editor de esa traducción italiana, que se llamaba George Daely, le escribió una carta a Víctor Hugo en la que le contaba algunas cosas que se decían sobre el libro ahí en Italia. Le contaba que muchos italianos tomaban cierta distancia de los problemas sociales que se denunciaban en la novela y decían, ese es un libro francés, lo que está ahí es asunto de los franceses y no nos compete a nosotros, no es un reflejo de nosotros. Daeli, el editor, por su parte, no compartía esa opinión. Él pensaba que el libro trataba problemas que existían en todos los pueblos, no nada más entre los franceses, y se lo dijo a Víctor Hugo. A Víctor Hugo entonces le respondió, también con una carta, que está fechada el 18 de octubre de 1862, y le dijo esto. Este es el inicio de la carta de Víctor Hugo. Tiene usted razón, señor, cuando me dice que el libro Los Miserables está escrito para todos los pueblos. No sé si van a leerlo todos, pero yo lo escribí para todos. Va dirigido a Inglaterra tanto como a España, a Italia tanto como a Francia, a Alemania lo mismo que a Irlanda, a las repúblicas que tienen esclavos, lo mismo que a los imperios que tienen siervos. Los problemas sociales sobrepasan las fronteras, las heridas del género humano, esas grandes heridas que cubren el orbe, no se detienen en las líneas azules o rojas trazadas en el mapa del mundo. Así empieza Víctor Hugo su carta y después, en los párrafos siguientes, va señalando una serie de problemas que existían tanto en Francia como en Italia y que además estaban reflejados en la novela. Habla de la pobreza, pero también de leyes injustas, de prejuicios sociales, fallas en los tribunales, problemas en la educación pública, etc. E insiste en que en ese momento todas esas cosas afectaban a Italia y a Francia de la misma manera o casi de la misma manera. En el caso de la educación, por ejemplo, en uno de los párrafos, Víctor Hugo dice a los italianos, ¿en dónde están sus escuelas gratuitas y obligatorias? ¿Acaso no tienen ustedes, igual que nosotros, un presupuesto de guerra abundante y un presupuesto de educación que da risa? Y así como esa, va haciendo una serie de consideraciones sobre cada problema para dejar claro que ninguno era exclusivo de Francia ni ajeno a Italia. Y aunque la carta estaba dirigida al editor, a George Daely, los argumentos de Víctor Hugo no estaban dirigidos al editor, porque la crítica que Víctor Hugo estaba tratando de refutar con todas estas consideraciones no venía del editor, no la había hecho George Daely. Víctor Hugo simplemente aprovechó la carta a Daely para responderle a todos aquellos que decían que los problemas de los que hablaba la novela no eran un asunto de los italianos. Por eso escribió la carta de esa forma, porque lo escribió pensando en la posibilidad de que fuera publicada y de que fuera leída por los italianos. De hecho, en el último párrafo le dice a Daely, si esta carta le parece útil para iluminar algunas mentes y disipar algunos prejuicios, puede usted publicarla. También es importante decir que, aunque Víctor Hugo señala la existencia de muchos problemas graves en Italia, su actitud hacia ese país en la carta es respetuosa y no coloca a Italia en ningún momento en una posición de inferioridad con respecto a Francia ni con respecto a ningún otro país. Víctor Hugo lo que señala con énfasis es que los problemas de fondo eran los mismos prácticamente en todos lados y que por lo tanto nadie podía desmarcarse y decir eso no es cosa de nosotros. Volviendo a la redacción de la carta, Víctor Hugo cierra el repaso de los problemas en Italia diciendo lo siguiente. En resumen, este libro, Los Miserables, no es menos espejo de ustedes que de nosotros. En cuanto a mí, he escrito para todos, con un profundo amor a mi país, pero sin preocuparme más por Francia que por otros pueblos. A medida que avanzo en la vida me simplifico y me vuelvo cada vez más patriota de la humanidad. Esa expresión,
patriota de la humanidad, refleja de manera muy clara y muy bella la postura fundamental de Víctor Hugo en la carta, pero a lo largo de toda su vida. La preocupación por el sufrimiento de todas las personas en todas partes. Víctor Hugo fue un gran humanista y ese humanismo está plasmado en la carta de Daeli de manera totalmente clara y contundente, como está plasmado también en el libro que dio origen a este intercambio de cartas entre Víctor Hugo y su editor. Teniendo eso en cuenta, no es para nada extraño que esta carta, en algunas ediciones de Los Miserables, esta carta se reproduzca y se incluya junto al texto de la novela. En cuanto al libro en sí, por su título, Los Miserables, y por la gravedad de algunos de los temas que se abordan en él, se podría pensar que es un libro oscuro, que solamente trata asuntos negativos, pero lo cierto es que no es así. Lo que hizo, más bien, Víctor Hugo fue tomar toda esa oscuridad de su época y contrastarla con lo mejor del ser humano, con la justicia, el amor, la bondad, la generosidad. Contrario a lo que se piensa a veces, muchos de los libros de la literatura no están inspirados en grandes sentimientos ni en grandes ideales, pero este sí, y en eso radica en buena parte su gran valor y su gran belleza. Un saludo a todos.